¿Recuerdan el último milagro que acabamos de ver en el libro de los Hechos? Bueno, hemos estado viendo cómo la iglesia de Cristo empieza a funcionar una vez que Cristo ha ascendido a los cielos, pero 10 días después de que Jesús asciende a los cielos, ¿quién viene sobre la iglesia? El Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo llena a los primeros creyentes, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, para investirnos de poder, para poder predicar las buenas nuevas. ¿Saben por qué todos y cada uno de nosotros estamos hoy aquí? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que vino hace 2000 años, una vez que el Hijo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Entonces el Espíritu Santo vino y envistió a los primeros cristianos, y lo sigue haciendo, como les decía, hasta el día de hoy, para que una vez que nosotros hablemos la palabra de Dios, la gente empiece a conocer de Dios. Ninguno de nosotros hubiéramos podido conocer a Dios, porque no hay ninguna palabra que puedan cambiar un corazón. Pero cuando esa palabra va acompañada de poder, el poder del Espíritu Santo, en cada palabra se clava en el corazón. Recuerdan que estuvimos viendo cómo Pedro, cuando compartió aquel primer sermón, ¿cuánta gente se convirtió? 3,000 personas se convirtieron. Y en ese nos mencionaba la palabra de Dios que esas palabras penetraron, traspasaron, y les hicieron entender y ver quién era Jesús. Ese efecto lo hace la persona del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy sigue moviéndose en medio de nosotros, y Él es el que nos da su gracia para poder cambiar y poder ser transformados. Y llegamos a Hechos en el capítulo 3, donde encontramos cómo Dios sana a una persona que no podía caminar desde pequeño. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Fue puesto en pie, y entonces entró de una manera bien triste a la iglesia. ¿Lo recuerdan? No entró triste. ¿Cómo entró? Brincando de alegría. Era bastante la alegría que ahora tenían, porque, pues imagínense, nunca había caminado, menos nunca había brincado. Y Dios lo sana, y por supuesto que entonces empieza a ver gran alegría en su corazón, y él entra brincando al templo. Entonces nos quedamos en esa parte donde recibe esta sanidad, y toda la gente veíamos que se había llenado de asombro y al mismo tiempo de espanto, porque de repente para la gente, miren, las cosas siempre deben de suceder de una manera natural. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede algo sobrenatural? Pues la gente se asusta, se espanta. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús empezó a caminar sobre el mar? ¿Qué pensaron quién era? Un fantasma. Siempre cuando hay algo sobrenatural y que Dios es increíblemente bueno y lo hace muy seguido, ¿verdad? En medio de su iglesia, tantos milagros que Él hace de una manera sobrenatural, muchas veces la gente se asusta. Llegamos entonces al versículo 11 del capítulo 3 de Hechos, y vean lo que pasó. Dice que teniendo asidos, o sea, agarrados, a Pedro y a Juan, ¿y a quién más? También el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así que el pueblo agarró a Pedro, agarró a Juan, ¿y a quién más agarró? Al cojo. ¿Por qué? Obviamente estaban sorprendidos, estaban asombrados, y los llevan a ellos a un lugar dentro del templo que se llama, bueno, el templo, ¿cómo se llamaba? La Hermosa, muy bien. Dentro de esa parte había un pórtico que se llama el Pórtico de Salomón. En ese lugar sucedieron, estuvo Jesús también ahí presente. Me gustaría que pudiéramos ver algún pasaje acerca de ese lugar donde estuvo Jesús. En el capítulo 10 de Juan, vamos a Juan al capítulo 10 para ver qué fue lo que pasó también en el pórtico de Salomón, donde llevaron en este momento a Pedro y a Juan.
Y de hecho esta fue una parte dentro del templo donde los primeros cristianos se empezaron a congregar y a reunir. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 22, ¿ya lo tienen? Dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta ¿de qué? De la dedicación, y era invierno. Bueno, no me quiero detener mucho en esta fiesta. Un día la compartí por aquí, no sé si lo recuerdan. Era una fiesta que no estaba incluido dentro de las fiestas que Dios había determinado. Esta fiesta se empezó a hacer durante el periodo, lo que se llama el periodo de silencio de la Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos años hubo de silencio de parte de Dios? 400 años. Entonces en ese tiempo en Israel sucedió una serie de revueltas, de guerrillas. Entre ellas está por ahí unos famosos llamados los macabeos. Que el asunto es que cuando ellos ganan y desalojan a los que estaban ahí en Israel, ellos celebran esta fiesta llamada la dedicación o fiesta de luces también. Hasta el día de hoy la nación de Israel celebra esta fiesta y dice ahí que era invierno. O sea, ¿saben en qué fecha es? 25 de diciembre aproximadamente. Entendemos que es diferente el calendario de la nación de Israel con el que nosotros tenemos, pero aproximadamente la fiesta de dedicación o de las luces es el 25 de diciembre cuando ellos la realizan, y tiene que ver con la victoria que ellos tuvieron de los que estaban ahí causando una revuelta. Y bueno, hay una serie de personajes ahí que a lo mejor han escuchado hablar de Antíoco Epífanes. No sé si por ahí lo han escuchado hablar, es muy famoso en ese tiempo. Antíoco Epífanes, por si alguien no sabe cómo ponerle a su hijo, ese es un... ¿Cómo le hablarían al pobre en la escuela? Antíoco, ¿cómo? O imagínense cuando se enoje la mamá, ¿cómo les hablaría? Antíoco Epífanes, ven para acá. Ya ven que cuando se enojan las mamás los dicen los dos nombres o el nombre que todo completo, ¿eh? Siempre es mijito, siempre es cariño. Y el día que se enoje, Armando, ven para acá, ¿verdad? Así me hablaba mi mamá, ¿verdad? Así que cuando imagínense que se enojaba la mamá de Antíoco, era Antíoco Epífanes, ven para acá, ¿verdad? Así que, bueno, pero todo eso estaba dentro de esa parte de la historia. Pero vean, en esa fiesta de la dedicación, dice versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es donde ahorita estamos en el libro de Hechos, y encontramos que tienen agarrado a Pedro, a Juan y al cojo que había sido sanado. Y dice en el 24, nada más me gustaría leer tantito de esta historia de lo que sucedió en el pórtico de Salomón cuando Jesús estuvo ahí, porque es bien interesante. Dice que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos se sentían confundidos, se sentían como, pues que no sabían qué hacer, de si él era o no era. Y Jesús le responde lo siguiente: os lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Qué increíble, ¿no? Que Jesús, imagínense, llegue con nosotros y nos diga: ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no hacen caso porque no son de mis ovejas. ¿Quiénes son los que escuchan la voz del pastor? Las ovejas. Y si Jesús es el pastor, nosotros debemos de escuchar su voz. Pero cuando no escuchamos su voz, qué triste es que Jesús venga y nos diga: es que el problema es que ustedes no me oyen porque no son mis ovejas. Dice el 27, mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas de Jesús? ¿Cuántos de aquí pueden decir me? Por ahí escuché que alguien hizo como chivito, no, como ovejita, ¿ah? Porque dice que son aquellos los corderos los que escuchan la voz de Jesús y son ellos los que lo siguen. No podemos pedir que alguien siga a Jesús, alguien que no lo ve como pastor a Jesús. Ustedes, cuando leemos en el libro de Apocalipsis lo que Jesús les manda decir a la iglesia, vamos a encontrar al final de cada una de esas iglesias que les dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que se les dice a cada iglesia. Y esto significa que todos nosotros tenemos oído, pero no todos escuchamos. O sea, esto significa que todos tenemos tal vez oídos físicos, pero los oídos espirituales, esos tienen que ver o están relacionados con el Padre y con escuchar la voz de Dios. Así que les dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice en el 28, y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Esto debería de ser suficiente para que todos digamos: ve. ¿A cuántos no les gustaría ser corderos de Jesús? Eso, muy bien. Ya al menos hay uno, faltan. ¿Quién más? Dice: yo les voy a dar vida eterna y no perecerán jamás. Y escuchen esto, esta es una promesa y subráyenlo: ni nadie les arrebatará de mi mano. Esta es la promesa de Dios, que si nosotros escuchamos su voz y lo hacemos a Él, nuestro pastor, entonces cada vez que Él te esté hablando y tú decidas seguirlo y decir: ok, Jesús me está llamando a que haga esto, que me vaya para acá o para este otro lado, tú decides seguirlo y escuchar su voz y hacer su voluntad. Él dice: te doy una promesa, nadie te puede arrebatar de mi mano. ¿Cuántos dicen ve? Ok, vamos a cambiar la palabra amén por acá, o más bien digan amén en forma de corderito. A ver ¿cómo es? Algunos tienen que practicar un poquito más, todavía vienen de ser chivitos brincones, entonces hay que ir practicando más el lenguaje de los corderitos, ¿sí? Entonces nada más es amén. Hay que hacer un poquito ahí énfasis al final, ¿sale? Entonces Jesús le dice: nadie los va a arrebatar de mi mano. Todo esto lo dijo estando ¿dónde? En el pórtico de Salomón, que es donde ahorita tienen. Y Pedro va a hablar, ahorita vamos a ver qué es lo que va a decir. Pero es bien especial ver el tipo de mensajes que Jesús dio en este lugar también. Y dice en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Esto es increíble. ¿Quién le dio las ovejitas a Jesús? Les voy a hablar como a niños, ¿verdad? Sí. ¿Quién le dio las ovejitas a Jesús? El Padre. O sea, en otras palabras, sabes que el Padre te tomó a ti y a mí y dijo: a ver, esta ovejita va para las manos de Jesús. Y una vez que el Padre te tomó a ti y a mí, nos puso en la mano de Jesús, ¿sabes quién es capaz de arrebatarnos de ahí? Nadie. Por eso nosotros los viernes estamos orando por nuestros hijos, porque muchas veces pareciera que alguien vino y los arrebató de la mano de Jesús. Pero sabes, la promesa es: si ya el Padre te puso en la mano de Jesús, nadie te puede arrebatar de ahí. Y esa es una promesa para nosotros, y es el Padre quien nos puso en las manos de Jesús. Pero escuchen el versículo 30, y aquí se convierte en todo un shock para el pueblo judío, porque dice: yo y el Padre uno somos. Aquí hay un gran choque para el pueblo judío, porque dicen ellos, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? O sea, cuando quisieron matar a Jesús, cuando le quisieron aventar piedras,
Cuando Él dijo ¿qué? Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué lo quisieron matar? Porque se está haciendo igual a Dios. Al decir Él que Él y el Padre es uno, escuchen lo que dice. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Jesús siempre habló de su deidad aquí en la tierra. Y la gente lo entendía cuando Él hablaba, cuando Él decía yo y el Padre somos uno. No estaba hablando así figurativamente. Él estaba diciendo en términos claros que Él era Dios, y la gente lo entendía, los que lo escuchaban. Y decían: no te queremos apedrear por ninguna buena obra, te apedreamos por la blasfemia de hacerte igual a Dios. Todo esto aconteció en el pórtico de Salomón. Nosotros vamos a regresar al libro de Hechos. Pero antes de regresar al libro de Hechos, a Isaías 35:6. ¿Lo tienen? Isaías 35:6. Entonces, ¿qué iba a pasar? Había una profecía, obviamente, del profeta Isaías, y dice: entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en sus guaridas, será lugar de cañas y juncos. Había una promesa. De hecho, desde el versículo 5 dice: los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Y el versículo 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo. En el pórtico de Salomón encontramos en el templo de la Hermosa, por primera vez empezamos a ver esta profecía de Isaías aplicada sin que Jesús lo haya hecho directamente. Ahora la iglesia está entrando en esta nueva etapa donde va a encontrar que las promesas de la Escritura también la iglesia los va a empezar a vivir. ¿Qué decía esa profecía de Isaías 35:6? Que el cojo saltaría. ¿Qué acaban de ver ellos? Acaban de ver cumplida esa profecía, ver cómo el cojo acaba de entrar saltando al templo de la Hermosa. Y están ahí en el pórtico de Salomón. Así que nosotros encontramos cómo se cumple todo esto, y es una manera increíble todo esto que podemos encontrar en la palabra de Dios. Dice en el versículo 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo. O sea, los tienen ahí sujetos, y les dice Pedro: varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? O sea, estaban maravillados. Al decir que los habían agarrado a ellos, aquí no se está indicando que los querían hacer algún daño. ¿Saben por qué los tenían agarrados? Tal vez no tanto una explicación. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Era parte del asombro. O sea, ¿saben qué era lo que estaban haciendo? Idolatrándolos. ¿Saben lo que pasa o lo que ha pasado siempre en el corazón del hombre? Miren, si alguien de aquí de la iglesia se levantara con el don de parte de Dios de hacer milagros, empiezan a suceder, pues obviamente muchos milagros. Pero también a veces hay situaciones que se presentan que a veces no son tan bonitas. Uno es que la persona que está haciendo el milagro a veces se siente superior a todos los demás.
O sea, sí, entonces sí, no, pues miren, yo soy el que oro y pasa esto y aquello. Y el otro problema que pasa, ¿cuál creen que es? La congregación que hace, que idolatra a la persona que está haciendo ese. Hoy en día nosotros lo podemos ver, de alguna manera en muchas ocasiones hay gente que tiene ese don. Digo, bueno, eso ya le corresponderá a Dios decir quiénes tienen ese don y quiénes no, pero alrededor del mundo hay mucha gente que hace campañas evangelísticas hablando de sanidad, y la gente habla más del hombre que de Dios. La gente puede llenar estadios y puede hacer muchas cosas hablando del personaje, pero no hablando de Dios. Y lo más increíble es que a veces el mismo hombre, en lugar de agarrar y dirigir la gloria hacia Dios, a veces el mismo hombre o esa persona no lo hace. Y de alguna manera casi recibe los aplausos. Pero vean lo que ellos dicen, Pedro, cuando les dice, ¿por qué os maravillas de esto? Dice, ¿o por qué ponéis los ojos en dónde? En nosotros. ¿Saben dónde estaba poniendo los ojos la iglesia? En el hombre. Entonces muchas veces lo que hace la iglesia o la gente es empezar a buscar. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Supongamos que en San Luis Potosí no hay ninguna iglesia, pero ya todos ustedes, bueno, todos nosotros somos cristianos, y también todos los de las diferentes iglesias. Digamos que en San Luis ya somos, o sea, miles de cristianos, ¿no? Como ahorita. Pero todavía no hay iglesias como tal, a lo mejor así como ahorita. Y entonces cada uno de nosotros damos el aviso ahí a través de la televisión y del periódico. Y entonces les decimos a través del periódico, miren, ya se formaron estas iglesias. Y tal iglesia tiene estos pastores. Pero ustedes no conocen a ningún pastor, o sea, no saben a cuál se van a ir. Pero a través del anuncio les dicen, ustedes este domingo van a poder escoger a qué iglesia se van a congregar y quién va a ser su pastor. Les hago una pregunta, ¿cómo ustedes escogerían? Digo, no se vale decir que a mí porque no me conocen. Se supone que un verdadero cristiano debe de ponerlo en oración. Y muchos otros, ¿saben qué harían? Se irían, bueno, a lo mejor se irían con el más guapo, ¿no? El que se ve así como... Exactamente, muchos andarían de iglesia en iglesia viendo a ver cuál les gusta cómo predica. Tal vez esa sería una de las formas de escoger en el lugar donde estaríamos. Ahora, eso era hipotéticamente para que no se vayan a ir a buscar en otro lado. Lo siento mucho por ustedes, pero así como Dios puso a los hijos en su familia, digo, yo sé que muchos hijos quisieran cambiar de papás. No voy a preguntar que levanten la mano porque va a haber un levantadero de manos, ¿va? Entonces, empezando por Mandy, ¿va? Entonces, pero tal vez muchos hijos quisieran decir, yo quisiera haber escogido a mis papás. Pero saben, el lugar donde Dios te puso que tú nacieras, esa es tu casa. Y es ahí donde se supone, digo, un hijo puede agarrar y decir, no, pues no me gustaron mis papás, me voy a ir a otro lado. Honestamente, ¿se puede o no se puede? Sí, sí se puede. ¿Cuántos hijos no lo han hecho? Pero la pregunta es, ¿eso cómo lo ven? ¿No se ve como rebeldía? Entonces cuando Dios te siembra en un lugar, te dice, esta es tu casa. Y muchas veces nosotros decimos, pues no me gustó, me voy a cambiar de papás, ¿no? Yo le quiero dar gracias a Dios porque durante estos 20 años uno dentro del cristianismo vive muchas cosas dentro de una iglesia, pero yo le agradezco a Dios que haya tomado mi corazón y sostenido en un solo lugar. Y tenerlos como familia, ¿verdad? Pero muchas veces para nosotros es complicado esta parte, pero Pedro
Él está diciendo, ustedes están poniendo sus ojos en nosotros, diciendo como qué. Dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, no tenía nada que ver la piedad de ellos, porque Dios ya les había cambiado su corazón y eran muy buenas personas. Pero yo te pregunto, por más bondadoso que sea una persona, ¿puede hacer un milagro así? No. Y Pedro les dice a la gente, ¿por qué ponen su mirada en nosotros? Como si por nuestra piedad hubiéramos podido hacer caminar a este hombre. O como si, ¿qué otra cosa les dice? Como si por nuestro poder. Les pregunto, no sé, a lo mejor muchos han visto ya muchas caricaturas de allá de Japón y se sienten que tienen poder, ¿verdad? Así de que... A veces veo a los jóvenes jugar y no sé qué dicen, o yuken, o no sé qué gritan ahí cuando, cuando echan poderes ahí, como las caricaturas. Pero, ¿saben? Bueno, y luego se puso otro famoso del FUA, ¿se acuerdan? Ese era otro, ¿eh? Pero bueno, pero saben, a veces el ser humano siente que tiene como el poder para hacer cosas. A mí me llama mucho la atención que Pedro y Juan están muy centrados en quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Son hijos de Dios, pero ellos entienden que no tienen ningún poder o que no son diferentes a los demás. Ellos sencillamente entienden que Dios es el que hace las cosas y que en esta ocasión ellos están dispuestos o se han preparado para ser un instrumento en las manos de Dios y a través de ese instrumento Dios pueda llegar a su pueblo. ¿Qué pasaría cuando alguien de nosotros idolatra a una persona o lo ve así como que, wow, tal persona? Esa persona debe de agradecer, un momento, no todos somos iguales. El único que es digno de recibir adoración es Dios. Y ellos los tenían a ellos así asombrados de lo que había pasado. Ahora les dice en el versículo 13 Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregastes y negastes delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Estas primeras palabras, no sé, es que es algo bien interesante, pero el Espíritu Santo es el que guía cómo dirigir un mensaje o cómo hablar a la gente. ¿Cómo describe Pedro a Dios? Dice, ¿el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Saben, cuando ya hay una iglesia o una religión establecida y de repente, como en este caso, se levanta una nueva religión, todo parece indicar. O sea, alguien que estaba siguiendo al Nazareno, uno llamado Jesús, alguien que habían crucificado y ahora los apóstoles dicen que ha resucitado. Para la gente, ¿qué les están enseñando? Una nueva religión. Para la gente es, y ahora estos que están predicando, nosotros tenemos un solo Dios. Ahora se ha levantado una nueva religión que hasta ese momento todavía no les llamaban cristianos, todavía no les llamaban nazarenos. Sencillamente entendían que había habido un hombre que había hecho muchos milagros, que les digo, lo habían llevado a crucifixión y ahora había resucitado. Al menos era lo que pregonaban sus seguidores, y para ellos esto es una nueva religión. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice estas palabras: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. ¿Qué les está diciendo? El Dios al cual ustedes como nación de Israel creemos es el mismo Dios que estamos predicando. Solo que ahora Pedro les va a decir, tiene un hijo y él entregó su vida por nosotros. Alguien que lea Éxodo capítulo 3 versículo 6, alguien que sea así veloz para encontrar los pasajes. Éxodo 3, 6.
Muy bien, fíjense lo que Dios le está diciendo a Moisés. Cuando Dios se manifiesta a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿De qué les está hablando Pedro? Les está haciendo hincapié en que esto no es una nueva religión. Les está hablando del único Dios verdadero que siempre ellos han escuchado hablar. Por muchos años ellos escucharon hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel. Y eso Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro los está llevando a que esto no es algo nuevo, es algo que ya está escrito y que es algo en lo que ellos como nación de Israel creen. Así que les recuerda eso. Primera de Crónicas 29:18. Alguien que sea raudo y veloz para encontrar ese pasaje. Yo me imaginé que debería ser alguien de alabanza. Ellos están en Primera de Crónicas. ya deben de ir por ahí, ¿no? ¿En cuál van? Primera de Crónicas 29:18. Ok, aquí encontramos una vez más en Primera de Crónicas 29:18 cómo Dios vuelve a decir: Él es Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O Jacob, ¿qué nombre le cambiaron al de Jacob? Israel. Y por eso dice Israel. Dice: nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Solamente les estoy dando dos pasajes, pero no son los únicos. Hay muchos donde en el Antiguo Testamento se menciona a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nada más les quiero dar dos para no atorarnos ahí, pero quiero que entiendan el por qué, como Pedro le habla así a la nación de Israel, para que ellos entiendan que esto no es una nueva religión, que les está hablando del mismo Dios que siempre han creído. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. De hecho, es el único Dios que existe. ¿Qué es lo que ha hecho el ser humano? De una manera bien triste, ha creado muchas religiones. Ha creado, que aunque no se ve así, ha creado muchos dioses. Y si dice que no son dioses, dice que son intercesores. Y entonces crea por ahí al niño de la mandarina, y crea al del cacahuatito, ¿eh? Que a la Virgen del Chorrito. Unos andaban hoy ahí en la mañana. Tenían sed nada más, es cierto. Y así sucesivamente encontramos que el hombre, dentro de su necesidad de buscar a Dios, en lugar de buscar al único Dios verdadero, empieza a buscar su propia forma de acercarse a Dios. Y bien triste, pero el ser humano prefiere las tradiciones. Prefiere lo que nos han dicho la abuelita, mamá y así, que cuando alguien nos predica de Cristo. Porque eso va en contra de nuestras tradiciones. Oye, si a mí me han enseñado que la Virgen es, ya no digamos la Madre de Dios, es ¿cómo nos han enseñado a adorarla? ¿Como quién? Como nuestra Madre. Entonces imagínate que tú le digas a alguien que no es su mamá, ¿cómo lo toma un mexicano? Así como somos. que no me vengas a decir que ella no es mi mamá, pues si siempre me lo han dicho y me lo han enseñado. Y entonces Satanás fue bien astuto. Lo único que hizo fue envolver todas las emociones en el corazón del ser humano y empezó a decir: mira, esta mujer que tú vas a idolatrar es tu mamá y es la madre de Dios. Y nos susurra al oído que nadie te diga nada más. No hagas caso a eso de que solamente hay un Dios y Él es, y su único hijo es el único con el que puede ir. Es mentira. También está la madre. ¿Y sabes qué? También voy a hacer otros santos, ¿verdad? Y en los cuales tú puedes ir y puedes llegar a Él. Y el ser humano, en lugar de buscar la verdad,
se emociona, nos vemos envuelta en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, de lo que sentimos hacia nuestra mamá y en lo que nos han dicho, y entonces nos enojamos con cualquiera que dice que no es así. Aun cuando está con la escritura y la verdad hablando. ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Porque se decía ser igual a Dios. La gente siempre que escucha algo que suena a blasfemia, vemos que lo querían matar. Dile a alguien guadalupano de corazón que no es su mamá ni es la madre de Dios, a ver si no te quieren apedrear. Cuando la gente tiene una religión tan fuerte y tan apegada, le hablas con la verdad y te quieren linchar. Pero es preferible siempre hablar con la verdad. Pedro lo único que está diciéndoles es que no hay otra religión, no hay nadie más, les está hablando del mismo Dios. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Pero escuchen esto, a quien ustedes entregaron y negastes delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, Pilato, si nosotros vemos en los evangelios, ¿qué fue lo que hizo Pilato? Pilato en muchas ocasiones quiso soltar a Jesús. No sé si ustedes recuerdan, pero tenía inclusive sueños su misma esposa. Y le decía, suelta a este hombre. Y cada vez la última que Pilato quiso hacer para soltar a Jesús, ¿se acuerdan? Fue cuando sacó a aquel hombre. Y les dijo, es una tradición, es una costumbre soltar a un preso. Para Pilato fue como una manera de decir, van a escoger a Jesús, porque al hombre que les estaba presentando era un bárbaro. Era alguien que había matado. Dice, el pueblo no lo va a elegir a él, va a elegir a Jesús. Para sorpresa de Pilato, cuando los presenta, la gente pide que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Y Pedro se los recuerda y les dice, Pilato siempre lo quiso soltar. Dice, pero ustedes, dice, a quien ustedes entregastes y negastes delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dice, más ustedes negastes al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Fíjense cómo les está hablando Pedro a la nación de Israel. Miren, hoy en día la nación de Israel, cualquiera que habla mal de la nación de Israel se le llama antisemita. ¿Esto por qué es? ¿Se acuerdan que Noé tuvo 3 hijos? Sem, Cam y Jafet. De Sem viene la descendencia de donde salió Abraham y toda la descendencia del pueblo de Israel. Entonces la nación de Israel, una de las formas de decirle también es que son semitas, o que vienen de la raíz de Sem, de ese hijo de Noé. Y cualquiera que hoy habla mal de la nación de Israel se le llama que es antisemita, o sea, que no los quiere. Ahora, estas palabras que Pedro está diciendo, hoy en día se tomarían así, como si Pedro fuera un antisemita, porque ¿de qué los está acusando? De ellos de haber matado al Hijo de Dios, a quien dice el Padre había glorificado. Dice versículo 14 una vez más, mas ustedes negastes, y escuchen, al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Fíjense las palabras que el Espíritu Santo habla a través de la boca de Pedro. Jesús dice que es un santo y es justo. Y en cambio, ¿cómo era Barrabás? Un homicida. Y les está poniendo la comparación Pedro y dice, ustedes escogieron al homicida. Imagínense qué triste va a ser el día que nos encontremos delante del Padre y el Padre nos diga, aquí estuvo mi Hijo, el justo, el santo.
y ustedes prefirieron todas las demás religiones. Había una manera de llegar a mí, se los había dicho, va a decir el Padre, que era a través de mi Hijo Jesús. Y mientras muchos de nuestra familia siguen adorando muchos otras, pues no sé qué decir, qué podríamos decir, están adorando qué, ¿saben qué? Muertos. Demonios atrás de cada imagen, literalmente así lo dice la palabra de Dios. Y Pedro aquí les está diciendo a ellos, es que cómo pudieron haber elegido a un homicida antes que a alguien que es justo. Y dice versículo 15, algo increíble, y mataste al autor de la vida. ¿A quién mataron? La pregunta es, ¿se puede matar al autor de la vida? Porque así es como lo está presentando Pedro, o el Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Quién creen que nos dio vida? Dios. ¿Y Pedro quién está diciendo que es? Jesús. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios, escuchen esto, ¿a qué? Ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Hasta este tiempo, ¿cuánto tiempo había pasado de esto? O sea, de la resurrección de Jesús. Mínimo 50 días. Recuerden que en tiempo de Pentecostés descendió. O sea, 50 días después de la resurrección. Y luego ya no menciona cuántos días exactamente pasaron cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa e hicieron esta sanación del cojo. O Dios a través de ellos. Había pasado, no sé, vamos a suponer 2 meses tal vez. Y lo que les está diciendo Pedro es que Dios ha resucitado de los muertos. Jesús lo había resucitado de los muertos. Durante esos mínimo 2 meses, ¿qué era lo que se decía dentro de la nación de Israel? Que todo era mentira, que lo habían robado los discípulos. Solo que había un pequeño problema. Durante esos 2 meses no podían presentar ellos el cuerpo de Jesús y decir, vean, todo ha sido una mentira, aquí está el cuerpo. ¿Saben por qué nunca lo pudieron hacer? Porque no estaba. Porque Jesús había resucitado. Y la palabra de Pedro les dice, nosotros somos testigos de eso. Los estaba confrontando Pedro porque ellos no habían sido testigos, o sea, nadie podía ser testigo de un cuerpo que estaba ahí y decir, aquí está, él murió. Pero ellos están retando a todos ellos diciendo, nosotros somos testigos porque lo vimos con vida, lo vimos que se levantó. Esto es increíble porque todos nosotros que estamos aquí, les pregunto, ¿han visto a Jesús de una forma física? Y sin embargo, ¿saben por qué estamos aquí? Por la fe en Él. Ellos fueron testigos, por eso es que el Evangelio se creció tanto, porque no estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús resucitado. Al grado de que cuando fueron a matar a Pedro no quiso porque le dijeron, te vamos a crucificar, y Pedro dijo, no quiero que me crucifique, no soy digno de ser muerto igual que mi maestro. ¿Y saben cómo lo crucificaron? De cabeza. Porque ni él se sentía digno, pero no rechazó que lo mataran. ¿Qué persona en sus 5 sentidos puede ser capaz de dar su vida por una mentira? Ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por amor a Cristo, porque lo vieron resucitado. Qué triste es que hoy en día muchos de nosotros no creamos que Él ha resucitado, o que no vivamos una vida tan radical, entendiendo que Él está vivo y un día estaremos delante de Él. Pero lo que les está diciendo es, mataron al autor de la vida. Hebreos 12:2, alguien que lo lea rápidamente, ¿qué dice?
Muy bien, fíjense lo que está diciendo aquí este pasaje de Hebreos 12:2. Se lo deben de saber los niños que vinieron al campamento hace 2 años. Pero está diciendo dos cosas. Puestos los ojos en quién. Y Pedro, ¿qué les dijo a la nación de Israel? ¿En quién estaban poniendo sus ojos? En ellos. Uno de los mayores problemas que la iglesia de Cristo puede tener es en poner los ojos en un predicador, en un pastor, en un cantante, en un evangelista. La iglesia debe de tener puestas sus ojos en Jesús, que es ¿quién? El autor de ¿qué? De la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el inicio y Él es el final de la fe. Por lo tanto, no puedes tener fe si no está Jesús en ti, porque Él es el que la inicia y Él es el que la termina. Y acabamos de leer que Pedro lo acaba de presentar a la nación de Israel como el autor de ¿qué? El autor de la vida. Y en Hebreos, el escritor de Hebreos lo presenta como el autor de la fe. Esos títulos solamente los puede tener Dios. Autor de vida, autor de fe. Primera de Juan, capítulo 5. Ese vamos a leerlo juntos. Está casi en la parte final de su Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tienen? Primera de Juan 5:11, escuchen esto. Y este es el testimonio, esto lo está diciendo el apóstol Juan. Este es el testimonio que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Pero ¿quién es el autor de la vida? Jesús. Pero este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, escuchen esto, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida, porque Él es el autor de la vida. La pregunta es, ¿cuántos de aquí tienen a Jesús? Entonces tenemos vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene ¿qué? Pero es que yo sí tengo al Señor del cacahuatito. ¿Tendremos vida con el Señor del cacahuatito? ¿Con la Virgen del Chorrito? Ya sé, con la de San Juan de los Lagos. ¿No? ¿Cuál otra hay famosa? Ayúdenme. ¿O qué tal si se les aparece una rosa ahí en su buró? No, con eso tendrán, y el ventilador ahí ¿con eso tendremos vida? No, solamente el que tiene al Hijo tiene la vida. Versículo 20 ahí mismo, en Juan, ahí en 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y escuchen esto, y estamos en el verdadero, ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escuchen cómo predicaba Juan. El único verdadero, el único que da la vida, el verdadero Dios, dice, y la vida eterna es Jesucristo. Y la palabra de Dios nos muestra a través de este sermón que Pedro está predicando en el pórtico de Salomón, en esta zona, una vez que ellos, o Dios a través de ellos hace este milagro, está dando este sermón a ellos y para que puedan entender a quién ellos fue que mataron. No mataron a un hombre, no fue alguien simplemente como cualquier otro, era el autor de la vida. Pero ahora Pedro les dice, pero Dios le ha levantado de entre los muertos. Y dice, y nosotros hemos sido testigos. Versículo 16. Estamos en Hechos una vez más, 3:16. Y por la fe en su nombre,
Ya vimos quién es el autor de la fe. Pero dice, y por la fe en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Tienen al hombre ahí, al que había estado cojo, ahora puesto de pie, había saltado, y les dice, este hombre recibió la sanidad no por nosotros, sino por el autor de la vida. Dice, la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Imagínense, esto es un choque para ellos, porque les está diciendo, al que ustedes mataron, pero el Padre resucitó, es el que sanó a él. Así es como se debe de predicar. Cuando Dios te da un don y te empieza a usar, tú debes de proclamar siempre el nombre de Jesús. Entendemos que cuando alguien tiene un don, de alguna manera la gente lo busca cuando está en un aprieto, ¿no? O sea, digo, sobre todo de sanidad. Pero eso es diferente, no significa que no pidamos oración. Lo que aquí debemos de cuidar es nuestro corazón, entendiendo, porque miren, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que si una persona tiene ese don, muchas veces Pablo lo escribió, han salido muchos anticristos de la iglesia. Dice, iniciaron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y lo que dice Pablo es que a veces el ser humano puede empezar bien en Cristo y Dios lo puede estar usando, pero en el momento en que se desvía de Dios puede desviar la doctrina. Y si el pueblo pone su mirada en el hombre, va a seguir la doctrina que dé el hombre. Y si el hombre se desvía de la palabra de Dios, nosotros, como ya idolatramos a esa persona, nos vamos a seguir tras lo que él esté predicando. Y eso es lo que Pedro quiere darles a entender a la iglesia, que no podemos poner nuestra mirada en el hombre. Porque en el momento en que el hombre agarre... ¿Cuántos de ustedes, si yo les digo que pueden celebrar Halloween, lo van a celebrar? Y tal vez muchos de ustedes lo harían. ¿Saben cuándo? Si ustedes tienen puesta su mirada en mí, van a decir, no importa que no sea bíblico, el asunto es, si ya lo dijo, vamos a hacerlo. Porque el pastor lo dijo. Entonces, muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre y debe de estar, de acuerdo a Hebreos 12:2, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro les está diciendo que no pongan su mirada en él, sino en Cristo. Versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Fíjense, esta parte es bien padre, porque les dice, ustedes lo mataron, primero los acusó, pero y luego ¿qué les dice? Reconozco que lo hicieron por ignorancia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas por ignorancia. Porque ahorita nos da risa decir que a lo mejor quien adora a la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero, ¿y si no conocieran de Cristo, a poco no lo harían? ¿Por qué se hace? Por ignorancia. Pero una vez que llegamos al conocimiento de Dios, ahora tenemos la verdad y basados en esa verdad tenemos que vivir nuestra vida. Y Pedro se los dice, lo hicieron en la ignorancia. Dice, como también vuestros gobernantes. O sea, los gobernantes también lo hicieron en ignorancia. No sabían quién era Jesús. Pero escuchen versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Este versículo 18 está increíble. Una vez más, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿quién? De todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿De qué está hablando Pedro? Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3.
Había una profecía sobre Jesús y todo estaba escrita ahí en los libros. Génesis capítulo 3, versículo 15. Una vez que el ser humano le ha fallado a Dios, Dios llega y dictamina lo que va a ser las consecuencias. Le da consecuencias a Eva, a Adán. Tal vez las mujeres lo recuerden cada vez que tienen hijos. ¿Recuerdan cuál fue la consecuencia, mujeres? Y tal vez los hombres lo recuerden todas las mañanas al salir a trabajar. ¿Cuál fue para los hombres? Con el sudor de tu frente ibas ahora a conseguir el alimento, lo cual significaba que antes era más sencillo. Y también dar a luz a los hijos también era más sencillo. Y ahora, ¿cuántas han sufrido? ¿O todas les han dado anestesia? No. Pero vean, una vez que está dando estas consecuencias en el versículo 15, le da a la serpiente. En el versículo 14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y escuchen esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y escuchen esto: y entre tu simiente. ¿Cuál simiente? La de la serpiente. Entre tu simiente y la simiente, ¿quién? Suya, o sea, la de la mujer. Dijo: voy a poner enemistad entre esas dos simientes. ¿De qué estaba hablando? De las generaciones que venían. Iba a haber esa enemistad. Y escuchen esto: esta, o sea, la simiente de la mujer, dice, te herirá ¿en dónde? En la cabeza. Y tú le herirás ¿en dónde? ¿Dónde es el calcañar? Talón, pie. Vamos a ponerle pie para que no se... Pero hay una profecía y Pedro la está haciendo mención aquí. Dice: fue anunciado desde antes que el Hijo tenía que padecer. Esta profecía es increíble. Dice: tú, o sea, la simiente de la serpiente, de Satanás, iba a herir a la simiente de la mujer. O sea, de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. De la misma raza humana, Dios había determinado que una simiente iba a levantarse, escuchen esto, para herirlo en la cabeza. ¿Alguien de aquí alguna vez ha herido en la cabeza a una serpiente? ¿Qué pasa cuando alguien le pega en la cabeza a una serpiente? Se muere. El día que estuve yo frente a una allá en Chiapas, estaba en la cocina y estábamos así bien cerquitas, y ella se enrolló y se quedó con la cabecilla así parada viéndome, y yo sin poderme hacer para atrás porque estaba la pared y estábamos así frente a frente. Se oyó la música de esos duelos del Medio Oeste y nos quedamos los dos viendo. Si yo en la mano traía una piedra y ella así, estábamos ahí en el cuarto, ya no había para dónde correr, ni ella ni yo. Y yo no sabía si era venenosa o no, pero se veía fea. Y yo estaba tiemble y tiemble. ¿Y saben de qué me acordaba? Que de niño tengo un hermano más grande que yo por un año, y tengo otro tío también de la misma edad que mi hermano. Entonces siempre los tres andábamos, cuando éramos niños, andábamos en los lotes baldíos matando lagartijas. Siempre traíamos piedras, nos íbamos a lotes baldíos y veíamos una lagartija y ¡pum!, a pegarle. Pero, ¿saben de qué me acordé aquel día que estuve en Chiapas? Que yo nunca maté ni una, porque nunca le pegué. Tenía un tino fatal, nunca le pegué a ni una. Imagínense ese día yo con mi piedra aquí y recordando mi niñez de que nunca le había pegado a nada. Me daba un coraje siempre que mi hermano y mi tío llegaban con sus lagartijas. Mira que matamos esta, y me daba coraje porque yo no le pegaba ni una.
Y ese día estamos ahí y solamente se oía el silbido. Un silencio en aquel lugar. Anita estaba encerrada en su cuarto junto con Mandy y un perrito que teníamos. Se encerraron, le pusieron unos trapos abajo y ya nomás estaba yo solo con la de esta, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué no tengo una escopeta? Algo que sea más fácil de no fallar. Pero ahí estaba con mi piedra yo, y cuando estaba ahí, de verdad hice algo que nunca, bueno, creo que cuando uno conoce de Dios, lo único que puede hacer uno es siempre orar. Y ahí cerré mis ojos y le dije, Dios, ¿sabes que nunca le he atinado a nada? Por favor, no me acordé de la historia de David y Goliat, pero hubiera sido muy bien, pero no podía alargar mucho la oración, ¿va? Entonces tenía que ser algo más corto, más rápido, porque no le podía recordar a Dios todas las historias de la Biblia. Pero le dije, Dios, ayúdame a dirigir esta piedra contra esa serpiente, porque no sabía si era venenosa o no, pero agarré yo la piedra y de verdad cerré los ojos, porque dije, si no le pego, la siguiente es que voy a sentir un piquete en mi pierna. Así que solamente cerré mis ojos, aventé la piedra y de una forma increíble, ¿verdad? Se fue a la mera cabeza. Ella tenía la cabecilla levantada, nomás vi porque alcancé a abrir el ojo, ¿va? Dije, al menos quiero ver quién me va a morder, así. Y cuando aviento la pedrada, le pega en la cabeza y la rebota contra el piso y ¡pum!, vuelve a levantarse y vuelve a caer. Así, literalmente en la mera chompira, iba a decir, pues me acordé cuando era niño, pero en la mera cabeza cayó y se murió en ese momento. Eso para mí, imagínense, me sentí Robin Hood, me sentí, no sé, David contra Goliat, algo así, pero fue increíble porque me di cuenta lo que es que alguien hiera en la cabeza a una serpiente. Y la profecía de parte de Dios para la serpiente es, te van a herir en la cabeza. Y Pedro está diciendo, estaba escrito que lo iban a herir en el calcañar, iba a sufrir heridas el hijo. Esa profecía que estaba, pero lo que está diciendo es, el Hijo de Dios, la profecía determinaba que Él la iba a aplastar la cabeza. Eso significaba que iba a traer libertad sobre su pueblo. Él es el autor de la vida y vino a matar a todo aquel que quería causarte daño. Por eso hoy cuando tú te acercas a Jesús, ya no debe de haber mayor problema en Jesús. Él hirió a la serpiente en la cabeza y nos ha dado libertad a ti y a mí. Y estaba escrito en la profecía. ¿Qué más estaba escrito? Salmo 2. Vean cómo Pedro les está tratando de recordar. O sea, hay muchas cosas que podríamos mencionar del Antiguo Testamento respecto a cómo él iba a herir a la simiente de la mujer, pero cómo iba a herir él a la cabeza. En el Salmo 2 es un salmo que se llama mesiánico. Dice versículo 1. Vean todo lo que dice este salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra ¿quién? Contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra.
servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué dice el versículo 12? Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Qué pasa cuando no honramos al Hijo? Se enoja el Padre. Isaías capítulo 9. Acerca de las profecías, que es de lo que Pedro les está diciendo en ese sermón, de lo que estaba escrito anteriormente. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Encontramos las profecías referentes, por eso Pedro ahí les dice todo lo que estaba escrito anteriormente era hacia Jesús. Y cuando habla de sufrimiento, Isaías 53 menciona lo que tenía que padecer. Desde que leemos en Génesis, que leímos que lo iba a herir en el calcañar, muchas profecías hablaban acerca de lo que iba a sufrir. Y en Isaías 53 habla lo que iba a sufrir cuando iba a ser herido en el calcañar. 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido, escuchen esto, molido. ¿Saben lo que es moler algo? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo es que la gente leyendo estos pasajes pueden aún sin entender que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es lo que estaba profetizado? Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tienen? Zacarías 12:10 dice, hablando una vez más de lo que tenía que sufrir el Hijo de Dios, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es una profecía sobre la nación de Israel, que un día verán al que traspasaron. Yo no sé, pero ¿saben lo que va a sentir la nación de Israel cuando se dé cuenta que ellos mataron al Hijo de Dios? Va a ser algo muy fuerte lo que les va a traspasar.
Y por eso dice, llorarán como se llora a hijo unigénito. La nación de Israel, cuando reconozca que Jesús es el Salvador, es el Mesías, porque no lo han querido reconocer, aún sigue velado la palabra de Dios ante ellos. Ahorita vamos a ver un pasaje muy interesante, pero cuando las cosas están veladas delante de nuestros ojos, no reconocemos quién es Jesús. Pero cuando se den cuenta, dice, se llorará como se llora por un hijo unigénito. Va a ser un gran dolor, imagínense darse cuenta que por muchos años rechazamos a Jesús. Yo no sé cuántos de aquí, a los que hemos llegado a conocer a Jesús de grandes, hemos sentido como que ese dolor nos traspasa, decir, ¿y por qué tantos años viví alejado de Él? ¿Por qué no le conocí antes? ¿Por qué no viví para Él antes? Imagínense lo que sentirá entonces la nación de Israel cuando se dé cuenta que Él es el Mesías. Si nosotros regresamos al libro de Hechos, para terminar con este sermón que Pedro está diciendo, dice una vez más el 18 para recordarlo, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Acabamos de ver esos pasajes donde Jesús estaba profetizado que iba a padecer. Dice, así que arrepentíos y convertíos. La palabra de Dios nos pide una cosa, que nos arrepintamos y nos convirtamos. ¿Alguien de aquí alguna vez, cuando llegó al cristianismo por primera vez, escuchó esa palabra de que, ya te convertiste al cristianismo? ¿Qué significa la palabra convertir? Algunos en son de broma dicen, no, este nomás se convirtió en no sé qué, ¿verdad? Pero dice, así que arrepentíos y convertíos. Miren, cuando la gente se da cuenta de quién es Jesús, la palabra de Dios está esperando dos cosas: que haya arrepentimiento y conversión. ¿Para qué? Para que sean borrados, ¿qué? Nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo la gente va a conocer los tiempos de refrigerio? ¿A cuántos de aquí les gustaba el recreo en la escuela? Todos quisieran que la escuela fuera puro recreo. ¿Por qué? Porque era el lugar de lonchar, era el lugar de ir a jugar, era el lugar de ir a platicar y te olvidabas de las tareas y de los maestros y de todo eso. Pero dice la palabra de Dios, si quieres que sobre tu vida vengan tiempos de refrigerio, necesitas hacer dos cosas. Necesitas arrepentirte y necesitas convertirte. Pero ¿qué es la palabra conversión? Ahí mismo en Hechos capítulo 9, versículo 35. Vamos a terminar viendo algunos versículos. Esta parte se me hace importante. Y la palabra de Dios habla mucho acerca de la conversión. Y para nosotros como cristianos debe de ser una palabra muy familiar que debemos de estar usando constantemente. Hechos 9:35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales ¿qué? Se convirtieron al Señor. Habla de que se convirtieron al Señor. Hechos 14:15. ¿Lo tienen? Hechos 14:15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que los apóstoles predicaban era que se convirtieran al único Dios vivo y que dejaran todas las vanidades. Hechos 26:18. Hechos 26:18 dice lo siguiente.
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está hablando Pablo de esa visión que tuvo con Jesús y de cómo le habló de que fuera para que se convirtieran la gente a través de la predicación de Pablo. La palabra de Dios por todos lados habla acerca de la conversión. Y Primera de Pedro, capítulo 2. Vean este pasaje, si lo pueden subrayar, de Primera de Pedro. Y es una forma que nos ayuda también a orar de una manera. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor. Vean, viene con P mayúscula, refiriéndose a Jesús, y obispo de vuestras almas. El viernes veíamos ¿qué es la palabra obispo? Supervisor. Entonces Él es el que está atento y pendiente a nosotros. Y este último pasaje que quiero que veamos, 2 de Corintios capítulo 3, está hablando de cómo nos volvemos a Dios. 2 de Corintios 3, versículo 15. Vean cómo está la nación de Israel de acuerdo a lo que escribe Pablo a los Corintios. Dice, y aún hasta el día de hoy, ¿sí lo tienen? 2 Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Saben por qué se sigue leyendo la ley de Moisés, el pueblo hebreo, y siguen sin entender que Jesús es el Mesías? Porque hay un velo que fue puesto en ellos, pero cuando el velo se ha quitado, vendrá la libertad a sus vidas. Igual que nos pasó a nosotros. Teníamos un velo que no nos permitía ver a Jesús, seguíamos una religión, pero una vez que fue quitado el velo, hemos recibido la libertad. Y terminamos de leer ahí en Hechos esta parte de lo que Pedro enseñó. Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que ya habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. O sea, Moisés está recordando, Pedro recordando las palabras que Moisés dijo y que ellos sabían que venía en la Escritura. Dice, a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es increíble, pero Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, es increíble que la misma palabra de Dios diga que a partir de Samuel se ha hablado de Dios. Y aún si ustedes leen las cartas o los libros de Samuel, tal vez no van a encontrar que hable del Hijo, pero ¿saben él a quién ungió como rey? A David, que era de donde venía la descendencia.
del Hijo de Dios. Dice el 24, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el sermón que Pedro predica en el pórtico de Salomón, después de haber sanado a un cojo y de tener a toda la gente. Yo no sé, pero es bien interesante darnos cuenta de cómo Pedro les empieza a mencionar a través de las Escrituras, Pedro lleno del Espíritu Santo. Este mensaje nos debe de reforzar nuestra propia fe de en quién hemos creído en Cristo Jesús, y quién es Cristo, y quién es el Hijo de Dios, y en el cual nosotros estamos seguros, y que de su mano nadie nos puede arrebatar, que estamos seguros en Él. Y eso te debe de hacer vivir en libertad, con agradecimiento y con alegría en nuestro corazón. Este sermón de Pedro, vemos una vez más lleno del Espíritu Santo, guiando a su pueblo a través de las Escrituras, llevándolos a la verdad. ¿Cuánto necesitamos nosotros escudriñar la palabra y darnos cuenta de que aquí toda esta enseñanza refuerza nuestra fe y nuestra creencia en Cristo Jesús? Y de cómo estamos en la roca sólida. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.